Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta que es la última charla de los programas públicos organizados en torno a la muestra Después de Babel, traducciones rigoplatenses, alojada en el Museo de los Inmigrantes, el Centro de Arte Contemporáneo de la UNTREF. Y en esta ocasión, como culminación de estas charlas organizadas junto a Leandro Martínez de Pietri, en consonancia con la curaduría que montamos también con Bárbara Casán, estamos proponiendo un encuentro entre tres profesionales investigadoras que van a permitirnos seguir ampliando y reflexionando acerca de los objetivos que propone la muestra, es decir, pensar en torno a la traducción, ampliando los horizontes, complejizando los horizontes de esta práctica, en este caso en particular, cruzando y disparando reflexiones a partir de un periodo particular, el periodo colonial. Nos acompañan hoy Gabriela Siracusano, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, especializada en arte colonial sudamericano y en la dimensión material del arte. Es investigadora principal de carrera del CONICET y profesora titular de la UBA y UNTREF. Es fundadora y directora del Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura, el Centro Materia, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Leontina Echelecu es doctora en Historia, especializada en Arte por la Universidad de El Salvador. Es miembro de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Es investigadora y docente universitaria, directora del Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, Cornelio de Saavedra. Y Agustina Rodríguez Romero, también doctora en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET también, y del Centro Materia. Es profesora de Historia del Arte del Renacimiento e Historia del Arte Colonial de la UBA. Se especializa, particularmente Agustina, en pintura colonial sudamericana y en la producción y circulación de estampas en la temprana modernidad. Bienvenidas a las tres, antes que nada, muy bienvenidas. Gracias. Gracias. La verdad que para mí es un gran placer en términos personales y profesionales. Moderar esta charla, dándoles voz para seguir ampliando, como decía antes, las reflexiones en torno a estos cruces que proponemos entre textos, publicaciones, grabados y estampas, pinturas del periodo colonial, pero también objetos, videos y producciones del periodo contemporáneo. Sé que las tres han reflexionado mucho y han tenido sugerentes reflexiones y preguntas que se han hecho en torno a esta propuesta, de la cual participaron tempranamente, debo decirlo. Fueron consultadas como profesionales y como referentes del periodo del que se ocupan en los inicios de este proyecto. Entonces, desde el inicio hasta el final de este ciclo, me parece que esta charla es sumamente poderosa, potente, ¿no? En torno a las posibilidades y a la indagación permanente y a la reflexión permanente.
en torno a los objetos con los que trabajamos y la propuesta en particular de esta exposición. Así es que empecemos a charlar, a hablar, a conversar, a cruzar opiniones y reflexiones en torno a estos objetos, ¿no? La pintura colonial, los grabados y estampas, los textos sagrados, las traducciones, en estas distintas categorías de producciones que se están cruzando y trabajando esta dimensión de la traducción y el sincretismo. Bueno, gracias, Marina. La verdad que es un placer que me hayas convocado y que hayas convocado a colegas y amigas. No siempre se da que seamos colegas, pero además gente que nos conocemos mucho, así que para mí es un placer estar en esta charla. Va a ser como si estuviéramos en un café charlando afuera del museo después de ver la muestra. Bueno, sí, efectivamente, como vos decís, nosotras tres de alguna manera nos hemos dedicado a lo largo de estos años a un periodo que es muy amplio, que va desde el siglo XVI hasta casi el siglo XIX, en el cual el problema de la traducción de ideas, la traducción de imágenes, de palabras, es como central y ha provocado regueros de tinta respecto de el grado de creatividad de producciones, por ejemplo, americanas, muchas de las cuales son leídas en términos de copias de modelos europeos, y es una época, no solamente en América, es una época, como creo que después vamos a charlar, en la que estas imágenes se van copiando, se van apropiando, se van rearmando, se van recreando en todo el mundo, ¿no? A mí se me ocurrió, cuando circulé por la muestra y luego traté de ordenar un poco las ideas respecto de esto, lo primero que hice fue ver, bueno, estamos hablando de traducción, ¿qué se entendía en esa época, no? Entonces, miré en el diccionario de Sebastián de Covarrubias del siglo XVII, y él menciona, en primer lugar, una cosa interesante, y dice que traducir es llevar de un lugar a otro. Hay un tema de local, ¿no? De llevar una cosa de un lugar a otro o encaminarla. Pero luego habla de traducir las lenguas, pero ya al final de la explicación de toda la terminología, hace mención a una epístola de Horacio, que es la epístola de los Pisones. ¿Por qué? Porque pone el dedo en el problema de cuán fiel puede ser una traducción y hasta dónde es bueno que una traducción sea literal. Porque lo que dice Horacio, que también luego me puse a mirar y es bastante controvertido, la traducción de Horacio, de lo que dice, la interpretación de lo que dice Horacio, pero en la epístola a los Pisones, él dice, y se lo voy a leer porque es muy lindo, porque es muy cortito, dice, ¿sale? Ni a la letra le robes y traduzcas como intérprete fiel que nada inventa, ni seas tan servil que te reduzcas por copiar muy puntual aquel dechado. Es decir, que lo que Horacio, creo entender, está diciendo es que es muy importante la interpretación, que no se debe copiar literalmente, porque cuando copias literalmente, estás reduciendo. Y ya para terminar y para abrir el juego, me hizo luego llevar a lo que ha
pensado una colega nuestra, que bueno, muchos de nosotros conocemos, que es Alessandra Russo, que escribe un libro que se llama La imagen intraducible, porque lo que ella plantea, y pone en crisis el título que tenemos para esta charla, es que lejos de ser un tema sincrético, lo que sucede, por ejemplo, en América, ¿no? De buscar aquellas cosas que se parecen, la manera de mejor interpretar y pensar las imágenes que se copian, es pensar en sus diferencias, porque son imágenes intraducibles. Ella juega con el tema de la intraducibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que las imágenes los objetos, las imágenes de esta muestra tienen la capacidad, la elección que hicieron ustedes, tienen la capacidad de permitirnos reflexionar profundamente sobre este tema entre todas las épocas. Nosotras porque, bueno, probablemente muchos de los ejemplos tengan que ver con el periodo colonial, pero estos mismos conceptos uno los podría volcar en otros. Trasladar, por supuesto, por supuesto. De hecho, es muy interesante lo que estabas planteando, Gaby, ¿no? Como inicio, porque el inicio del proyecto tenía que ver con la práctica de la traducción aquí en este territorio, muy ligada a la traducción de lenguas, digamos. Ese fue el disparador inicial. Ahora, entendiendo que los objetos y las producciones artísticas, las producciones en artes visuales, no son la ilustración de un proceso, sino que intervienen en las problemáticas que atraviesan al hombre, nos pareció fundamental proponer desde nuestro lugar de expertise, digamos, o de especificidad en el trabajo con las artes visuales, estas producciones que están dándole otra espesura a la práctica de la traducción. Intervienen a su vez en es otra forma de intervenir en la práctica traductiva, ¿verdad? Sí. Sí, yo pensaba que, perdón, no, decía, esto que señalaba Gaby, ¿no? De la posibilidad de traducir y de no traducir, creo que es riquísimo y es el espacio, ¿no? De juego en todos estos temas que está proponiendo la muestra, ¿no es cierto? De pensar ¿no? Es la traducción como creación, la traducción como posibilidad de generar algo nuevo y la posibilidad también, como señala Gabriela, de no poder traducir, ¿no? O de llegar a un límite, o de que haya cosas que queden por fuera del tintero. Eso quizás es lo más rico. Leo, ¿qué quería señalar? Aparte que la traducción se hace necesaria cuando el idioma dominante no alcanza, queda corto para explicarle al público, al espectador en ese momento, las poblaciones de naturales, qué se quiere decir con tal o cual imagen, qué representa tal texto. En realidad el texto en ese primer momento es un texto que no tienen alcance los naturales, sino que es explicado desde el púlpito, que se convierte en una herramienta de difusión discursiva por antonomasia. Pero este entrecruzamiento de textos e imágenes, yo creo que en el barroco, que es el periodo en el que nosotras tres nos especializamos, es el prototipo de la metáfora babélica, ¿no? Porque me parece que es donde se produce justamente, imagínense que en este contacto en el siglo XVI entre conquistadores e indígenas, empiezan las ambigüedades del lenguaje, y en esas ambigüedades es donde se forman estos textos que van a resultar como esto, ambiguos, complicados, que van a necesitar del exégeta, del traductor del primer momento. Y cuando ya interviene un traductor, ya hay una segunda opinión, ya hay una toma de posición. Eso es lo que creo. Entonces, y ahí surgen, bueno, catecismos, ejemplos, sermones, y las imágenes. La imagen
portadora, la imagen plástica como portadora de ese mensaje que, como decía Agustina, se predispone para la creación a partir de modelos enseñados por los primeros sacerdotes que eran europeos, medievales, barrocos, pero creo que este momento al que nosotros nos dedicamos, que con placer nos dedicamos, es donde se ven estas prácticas traductivas, como las llaman en el texto de la muestra, y que se ponen en diálogo con el español, con el castellano. Es que ese hecho, primer momento del siglo XVI es el momento, ¿no?, de encuentro entre las diferentes culturas y de empezar a entender también cómo piensa el otro incluso, ¿no? Todo el bagaje de conocimientos. Yo quisiera compartir, mostrarles una imagen. Dale. A ver, acá. Que tiene que ver con esto que dicen tanto Leontina como Agustina, y que remite, bueno, en primer lugar primero al riesgo de la traducción, lo que decía Leontina, ¿no? Hay que ver cómo se hace para traducir algo a gente que no conoce ese algo, que además tiene otra lengua, por lo tanto, hay que cuidar muy bien esto. Hay que cuidar muy bien los términos. De hecho, la primera publicación que se hace en Sudamérica, en 1584, luego del Concilio Limense, que es el Catecismo, la doctrina cristiana, tiene un capítulo especial para la traducción, ¿no? Es una epístola para la traducción donde dice, ojo, acá lo que necesitamos es que se traduzca el texto y todos usen la misma traducción, porque no queremos errores, porque no queremos que se malinterpreten, que haya diversidad de interpretaciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo haces para traducir también o entender, interpretar al otro? Porque no es solamente traducir lo mío hacia el otro, también es traducir o interpretar qué piensa el otro. Y yo quiero mostrarles una... Ponele la presentación. Eso. Sí. La portada de la Historia General de Antonio de Herrera, en la cual, bueno, hay uno de los tomos, de los libros, que tiene que ver con los mexicas, con Nueva España, y en la portada se nota que el editor quiso traducir la manera, los tópicos de esta cultura, de los mexicas, y vemos que intentó traducir inclusive la manera, la forma en la que ellos, esto es muy parecido a imágenes que uno encuentra en un códice prehispánico o luego también los coloniales. Es decir, está usando esta misma manera, ¿no?, ideográfica de representar en términos mexicas para introducir la historia en una historia que van a leer los europeos, no los mexicas. Pero ¿qué pasa cuando quiere mostrar otro de los libros, que es sobre Perú? Acá la cosa se complica. ¿Por qué? Porque mientras esta toma este sistema de representación que proviene de los códices, pero que de alguna manera es traducible en términos europeos, porque entienden cómo es el sistema de representación que une a veces una imagen con otra y dos juntas quieren decir tal o cual cosa. En el caso de Perú, el sistema de representación es totalmente distinto. El sistema visual es un sistema abstracto, geométrico. Los incas no tenían esta figuratividad. Okay. Y entonces lo que tiene que hacer es poner el sistema propio, el sistema de retratos europeos para mostrar a los
mientras para este mostró a los dioses y a los, sí, básicamente a los dioses, como ellos lo representaban, en este caso, no tiene otra que mostrarlos a cada uno de los incas como los retratos europeos. No tiene forma de traducir. Sí, eso es interesante porque, bueno, estas portadas que las presenta, ¿no? Las discute Thomas Cummins en su artículo muy interesante, ¿no? Y lo que se propone también en relación con lo que dice Gabriela es la ausencia de un espacio de convergencia. Ese espacio de convergencia es fundamental para la traducción, ¿no? Como que haya un punto de partida donde las diferentes culturas puedan, ¿no?, encontrar ese sistema de traducción. Si no hay un sistema de traducción, si no hay una manera de traducir, entonces la traducción es imposible. Y es un poco lo que señala Gabriela. En el espacio mesoamericano hay una comprensión de ciertas imágenes en su modo de representación más antropomorfo, zoomorfo, ciertos códigos en la representación que el europeo comprende. Y entonces dice, ese es el pie para hacer la traducción. Y en el caso andino, no. Es como si faltara el código, ¿no? Y entonces lo que señala Gabriela, la imagen que elijo para representar al otro es la mía, es la propia. Es una imagen occidental, ahí no hay traducción realmente. No, pero hay una articulación de dos códigos semióticos, de dos códigos, del lingüístico y la narrativa, el lingüístico europeo y de la narrativa andina. Entonces, no sé si no hay un punto de convergencia, por llamarlo, hay un punto de articulación, de la elección de un método visual para explicar algo que trata del otro. Y si no pone esto que tiene, como dice Carmen, de colocarlos, la genealogía incaica, es este préstamo que toma el europeo para llegar de alguna manera con este lenguaje visual, lo potencia al otro de alguna manera dentro de términos y códigos europeos. Yo creo que ahí hay no lo puedo llamar convergencia como en el caso, claro, del mesoamericano, pero en Perú esto ya se hace habitual y bueno, llega en algún momento que este código se internaliza y son las producciones pictóricas y de lenguas que vemos después, de textos más que de lenguas. O sea, cuando uno trata de asemejarse a todo, al final no se asemeja a nada, diría Huberman. Pero creo que hay que buscar un punto medio, sí, en esta permutatio que hace el cronista en el siglo XVI, en la historia del Perú, XVII, perdón. En relación con lo que señalaba Gabriela, y yendo por ahí un poco a las palabras y a los términos, lo que señala Serge Grusinski sobre la traducción de la palabra imagen, ¿no? Y cómo lo que se toma es el concepto náhuatl de Ixitla, que en realidad ahí se produce un poco ¿no? La no comprensión de lo que realmente el concepto de Ixitla significa, que es un concepto mucho más maleable para la imagen, porque implica la divinidad. Y entonces ahí, de esas situaciones, hay miles en todo este primer momento de la conquista, de imágenes que se toman en la intención de traducir de un idioma a otro, se toman palabras que no funcionan, que no cierran, ¿no? Que ahí se nota también cuando no encaja una definición en relación con otra. Para todo lo que es el concepto de imagen es complejo. Y bueno, Gabriela lo ha trabajado también, ¿no? Para el caso andino, ¿no? El Quilcacamayoc, la tradición además americana de leer y escribir al mismo tiempo, de escribir y dibujar al mismo tiempo, que por ahí no es la misma práctica en Europa. Así que ahí en la cuestión de los textos se resulta súper evidente que a veces la traducción no funciona o hay espacios que quedan, ¿no?, vacíos, que quedan sin completar. Que tiene que ver con esta categoría de lo intraducible, ¿no? Que ese es uno de los ejes también de la exposición, entendiendo que a su vez esta posibilidad de, en esta búsqueda de la traducción, aparecen cosas nuevas. Aparecen encuentros
en un entre, ¿no? En algo que se está produciendo y que permite la aparición de lo nuevo. Esto les quería preguntar en función, y yendo puntualmente a algunas de las obras presentes en la muestra, esto es factible de ser encontrado en imágenes, tanto en estampas y grabados, Agustina, que lo habíamos conversado, como en las pinturas coloniales. De hecho, Gabriela, vi que elegiste a la niña hilandera, ¿no? Como para reflexionar un poco. Y también en estos encuentros entre imágenes y palabras, ¿no? Leontina en los textos, como en los sermones y los textos sagrados. Me gustaría si pudieran, si pudieran, no profundizar, porque la idea de esto es que sea esta charla, este encuentro, ¿no? de cruces y reflexiones, pero quizás sí proponer algunas de las inquietudes o preguntas que generan estas producciones que están presentes en la muestra. ¿Querés, Agustina, muestro yo un ejemplo, Gaby, si les parece bien? Comparto pantalla justamente para traer a colación los textos. Voy a abrir. No estoy muy ducha. Quiero ver dónde está mi... Si no, bueno. Compartí la pantalla completa, si no. Compartí pantalla completa, acá está. Sí, preferencias del sistema. ¿Querés, Agustina, empezar vos? Bueno, yo sí, quería, perdón, dale, antes de ir al punto que plantea Marina, para los oyentes, para tal vez aquellos que no conocen mucho del periodo. Muchas de las piezas que ustedes seleccionaron pertenecen a este periodo colonial, donde la imagen tuvo una preponderancia, un lugar destacado, ¿no? A veces hablamos de una artillería de imágenes, ¿sí? Gruzinski habló de una guerra de las imágenes, porque sí, fueron aliadas de la conquista y de la evangelización, ¿no es cierto? Voy a mostrar algo para que se vea hasta dónde llegó este particular uso, y van de la mano de la palabra, ¿no? En esta imagen que uno ve acá, que es de Guamán Poma de Ayala, y es el encuentro de Cajamarca, es el momento en que, ¿no? Atahualpa se encuentra con Pizarro, con Valverde, que es este cura que se ve acá, que tiene algo en la mano y que lo que le está dando es la Biblia. Acá ya hay una distancia de no se entendió cuando, ¿no? Bueno, esto lo ha trabajado mucho Tom Camps también. Había códigos, como decía Agustina, que no fueron comprendidos y que luego derivan en un montón de otras incomprensiones, ¿no es cierto? El relato de esa escena es genial, es fantástico lo que sucede a nivel de traducción. Cuando le dicen a Atahualpa, ¿no? Le muestran la Biblia y le dicen, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Y Atahualpa agarra ese objeto que desconoce y se lo lleva al oído. O sea, ese es el relato, vamos a decir, ese es el relato, ¿no? Y dice, tu Dios no me habla, ¿no? Y tira la Biblia al suelo, lo cual es como la excusa para luego iniciar una guerra. Pero ese momento, ni siquiera el momento histórico, o sea, el relato de ese momento, esa historia.
es fabulosa para entender justamente, creo que resume, por eso es genial esta imagen. Genial. Claro. Y bueno, y estas otras imágenes muestran, ¿no?, cómo se va introduciendo en la comunidad, en la sociedad y culturas locales, en este caso incaica, la religión, pero donde las imágenes van a tener un lugar destacado. Esta es otra imagen que tiene que ver no con Perú, sino con México, pero lo que muestra es el momento, la manera en la que los franciscanos en San José de los Naturales, en México, enseñan a la nobleza indígena a leer y a escribir. ¿Y cómo? A través de imágenes. Acá se ven, ¿no? Acá está Pedro de Gante, que fue el franciscano que lideró esto, que es, este detalle corresponde a esto. Acá se ve todo cómo está organizado, de un libro que se llama Retórica Cristiana, y donde las palabras, las ideas, son en principio enseñadas a partir de imágenes. Y esto se tradujo en lo que se llama los catecismos testerianos, que son catecismos sin palabras, ¿sí?, que se dieron mucho en México. Esto para entender, porque las imágenes luego van a tener un lugar esencial, y todo este tema de la traducción, interpretación, creación, hay instancias de copia, de pensar en la copia, pero eso también a veces se ha puesto como encontrado con el tema de la creatividad, pero todo eso deriva de estas primeras, ¿no?, instancias. Quería comentar esto para que, porque sabía que las chicas probablemente vayan hacia ya un uso más adelantado, ¿no?, en términos de cronológicos, digo. Bueno, pero esto es un buen ejemplo de un discurso plástico a la medida del espectador, ¿no? Este catecismo que estás enseñando ahí es realmente, y además en el periodo en el que se da, era lo que necesitaban mostrar y crear, y realmente pienso ahí que realmente hay un punto de contacto, de articulación, de la aceptación de una práctica artística que era conocida también por los indígenas, los mexicas, y bueno, que le resultó eficiente al conquistador, al catequizador en este caso, para imponer un discurso plástico, y ahí hay una interrelación entre el texto que apelás para hacer más gráfica, más intelectiva la imagen, Pedro de Gante, discurso, con la imagen, ese plano rebatido que explica la acción del predicar, ¿no? Estas ars predicandi tan efectivas que fueron también en este periodo, ¿no, Agus? Vos que estás... Sí, totalmente. Yo estoy esperando el pie para irme al siglo XVII, ¿no? Pero me parece genial porque Gabriela un poco sentó las bases de este primer momento del siglo XVI colonial, y a mí en realidad, vos lo sabés, Marina, bueno, Gabriela y Leontina por supuesto, ¿no? Lo que me llamó la atención o lo que me convoca la muestra también es más en un siglo XVII que tenemos una circulación de imágenes global, ¿no? En este momento que podemos entender desde una temprana globalización, y donde las imágenes están desempeñando, imágenes y textos, desempeñando un papel importantísimo. Tenemos a un imperio español que está conquistando el mundo conocido, o intentando en esa empresa, y llevando, como dice Gabriela, en relación con lo que señala Gruzinski, textos e imágenes para conquistar, ¿no? Y esos procesos, digo, justamente, como decía Leontina, representan Babel, la idea de Babel. Yo pensaba, en uno de los textos que trabajé hace unos años, yo hablaba de Roma, Babel de los artistas, ¿no? En el siglo XVII. Un espacio en el que se están encontrando artistas de toda Europa que empiezan a viajar a Roma como un lugar, y yo pensaba justamente todos los idiomas que se podían estar escuchando en esa Roma, de los artistas que están viajando, que se generan obviamente colonias, pero cuando uno lee la documentación y uno ve las obras y estudia, lo que encuentra claramente es que están dialogando, que se están formando, que tal artista trabaja con tal y que generan una obra, o hay empresas
en ese momento, esa Roma del siglo XVII llevada al espacio del mundo o el espacio global, tiene una dinámica súper interesante. Por ejemplo, les voy a compartir esto que es algo con lo que estuve trabajando yo, ¿no? Que es, bueno, la circulación global de este texto de Jerónimo Nadal. Esto es fundamental, se ha trabajado muchísimo para entender. Creo que el caso de Nadal, Leo y Gaby lo conocen bien, ¿no? Es fundamental para entender esta transmisión, esta conquista y evangelización global, en un texto que tiene unas características increíbles para hacerse entender, para llevar un discurso de la manera más sencilla, más gráfica, más pedagógica, si se quiere, que es escena por escena de los temas de la prédica dominicales. Se representa este esquema además con todos sus textos de referencia a partir de este sistema de incorporación de las letras, ¿no? Entonces tenemos el código A, B, C que está abajo y que complementa el texto lo que se señala en la imagen. Y luego tenemos esta otra imagen que les muestro, que es una imagen, es una silografía de un texto, digamos, un texto de un portugués, de un sacerdote portugués, João da Rocha, pero la silografía claramente es una imagen creada por un artista oriental. Y ahí, en la comparación, ¿no? En esta traducción, podríamos decir, de una imagen a otra, en este acto de la copia, vemos bueno, se abre todo un espacio para poder ver aquello que se mantiene, aquello que es nuevo, aquello que se abre a un montón de cuestiones distintas. En el caso de esta silografía en el texto de Da Rocha, bueno, vemos que claramente hay una visualidad oriental que está presente, que es un acto de copiar esta imagen, pero cuando vemos, por ejemplo, claramente, no hace falta que, o sea, ustedes lo ven, la falta de modulación, el juego con los vacíos, que eso es muy característico de la visualidad oriental, ¿no? Dejar el paisaje, el lugar del paisaje, ¿no? Sí, bueno, quizás también un intento de perspectiva, pero la perspectiva como un código, ¿no? Como un sistema occidental que Oriente intenta tomar, a veces sí, a veces no, también en todo el mundo está pasando, en este momento, que, bueno, que la perspectiva sería como una herramienta de la visualidad occidental que a veces se puede apropiar, a veces no siempre es traducible, no hace que las imágenes sean buenas o malas porque el artista consigue o no utilizar la perspectiva occidental, es una herramienta más, ¿no? Y a veces a mí me encanta la manera en la que se hace las nubes, porque son un código claramente chino, el de realizar las nubes con esa forma, ¿no? Eso uno lo encuentra en un montón de imágenes en Oriente, y eso es una permanencia, eso es una manera local, ¿no? Que no se radica, que es la forma en la que tienen para hacerlo, ¿no? Y que ha tenido evidentemente éxito. Acá otro caso, solo para mostrarles un poco, pero saltar al espacio indio, ¿no? La cultura mogol, y este otro caso también, para complementar, súper interesante. En este caso se trata de una estampa creada por Tomás de Lé, un francés, es un retrato de Francisco I. La apropiación de la imagen acá es directa, porque lo que estamos viendo del artista mogol es que toma la estampa. No es que traslada el motivo a otra superficie. Acá lo que ustedes están viendo en este caso es la estampa intervenida. ¿Sí? La apropiación de ya directamente la imagen, pero creando. Fíjense que esto son detalles, o sea, se le agrega el pelo. ¿Sí? Se borra acá el texto un poco y se le agrega todo este marco. Que todo esto corresponde claramente a la visualidad de la cultura mogol, claro, porque se genera esta idea de... Sí. A un modo de ver, a un modo de pensar, ¿sí? ¿No?
Tiene que ver con una cosmovisión propia de la cultura mughal. Totalmente, y en este caso también es otro caso de una apropiación. Ellos, o sea, es muy interesante porque son muy abiertos a las imágenes de todo tipo de culturas, no se da una guerra, ¿no? Sino que se apropian, y en este caso simplemente lo que se da es es la imagen, es la misma estampa, pero coloreada con algunas modificaciones muy, muy leves, que cambian totalmente el sentido de la imagen. O sea, que hay algunas cuestiones que apuntan a modificar, por ejemplo, esta escena acá de casa ya no es una escena de casa, sino son pájaros volando, o esta liebre que está acá, que huye quizás asustada, es transformada, ¿no? Acá en otra cosa. Y con esos cambios sutiles se da una apropiación súper eficaz. A mí me gustaría, ya que Agustina está mostrando eso del mismo Nadal, para ponerlo en clave andina. Espera, a ver. Me parece que tengo que salir de acá, porque no sé dónde está. Tenés este caso, que es un cuadro que está en Bolivia, de una serie de la iglesia de Caquiaviri. Es el cuadro del Anticristo, ¿sí? Y remite a este grabado de Jerónimo Nadal, como decía Agustina, ¿no? Todo explicado. Bueno, fíjense cómo esto desaparece, pero la imagen se inunda de palabras, ¿no? En diferentes zonas, no necesariamente esto está, pero hay otras imágenes, hay otras. Palabras. Pero yo señalé acá, no sé si se llega a ver, pero acá están todos adorando, todos los idólatras, herejes, adorando al anticristo, y entre ellos, acá escondidito, está el Inca. ¡Wow! ¿No? Junto con, básicamente, musulmanes, judíos. Acá se ve a unos que se le ve la cola del demonio por debajo. Claro. Pero es interesante ver cómo se reformulan y se crean imágenes sumamente interesantes, originales, ¿no? Aún pudiéndose encontrar las correspondencias, son absolutamente originales estas imágenes, ¿no? Y otra cosa que quiero, salgo de acá, que quiero mencionar respecto de esta idea de que, bueno, este es un periodo donde todos, hace poco estuvieron, esta semana ha estado vigente discusiones en torno a la copia, al original, por cuestiones de arte contemporáneo. Sí. Y yo escuchaba decir que, bueno, sí, en todas épocas hubo copia y estaba aceptado, y en el siglo que nosotros estamos hablando, XVI, XVII, XVIII, estaba a la orden del día esta idea, y nadie se le ocurría ¿no? Acusar a otro de que estuviera copiando a, no sé, a Miguel Ángel, al contrario. Sin embargo, no es tan así. A ver. Había diferentes concepciones de copia. Una, como seguramente van a mostrar Leontina y Agus, tiene que ver con esta práctica, ¿no? De apropiarse, de tomar modelos desde Miguel Ángel, Rafael o quien fuera. Pero también existen indicios claros, por escrito están puestos, de que no todo era lo mismo para los artistas del siglo XVII, que si la copia era una copia fraudulenta, con fines que no tenía que ver con esta práctica común, era condenada por los artistas. No es verdad eso. Quiero decir que en todas las épocas también hay como diferencias respecto de cómo se traducen las cosas. Traducir dentro de una práctica puede estar absolutamente aceptado, pero esa misma imagen traducida con otros fines tiene otra acepción, otra condena,
otra manera de interpretar. Otro resultado, que no es el de la aceptación, sino Sí. que es el de la condenación. ¿No? Y esto lo sabemos, hay juicios que se han hecho, ¿no? Ok. De artistas diciendo, esta persona está copiándome. Y uno dice, pero si el que acusa también copiaba. Sí, pero es otro tipo de copia, no es lo mismo. Claro, ok. Porque en realidad cuando yo estaba pensando, cuando Gabriela vos hablas de copia, en realidad tenemos que pensarlo también como dentro de este proceso traductivo, ¿no? Porque son Claro. imágenes que son tomadas, reformuladas a partir de estas miradas de las diferencias, para continuar con un objetivo. Fundamentalmente esto se ve en las imágenes, bueno, con las que ustedes trabajan y que tienen que ver con este objetivo de conquista, catequización y dominación, ¿no?, de un determinado territorio. Pero es interesante ver que estos procesos, como lo mostró Agustina muy claramente, también se dan reforzando lo que decía Gabriela, que este juego, digamos, traductivo de las imágenes se daba en el mundo entero, no solo desde Europa hacia América, sino que en un determinado momento estuvo a la orden del día en el mundo entero. Pero si venimos al territorio americano, este juego de las traducciones de los grandes lienzos o de las imágenes catequizadoras a través de los grabados, y después la llegada desde los grabados a otros lienzos, ¿verdad?, a otras producciones, y también pensar en estas traducciones entre textos sagrados y la incorporación de otras imágenes. Nosotros estamos proponiendo un volumen que es el de Nierenberg, que me parece que es muy parlante, a pesar de que una de las versiones, nosotros estamos proponiendo un facsímil del original y la traducción realizada aquí, lamentablemente sin imágenes. El que estamos exponiendo es sin imágenes, y me parece que sería muy interesante si ustedes pudieran ampliar este caso. Sí, perfecto. Yo voy, concretamente, yo le pasé mi PowerPoint a Agustina. ¿Lo pudiste abrir, Agus? Pedí ayuda. Está una extensión que no la puedo abrir. Porque trato... Está en punto, Leo, sí, ¿qué? Cuando vos tocas la pantalla, te aparece abajo Share Screen. Sí, por supuesto. Bueno, sí. vos tocas ahí y debería share. Y por default te aparece Screen, sí, y solamente apretás Share. No, y lo sé. Créeme que lo sé, lo hago, pero no está saliendo. No siempre, no estaría saliendo. Me salía cuando estabas, ¿sabés cuándo me salía? Cuando compartías vos una imagen y me decía, esta acción dejará de compartir el que está presentando, a lo mejor. Sí. Leo, si me lo pasás con la extensión PPT, lo puedo ver. Yo si querés lo tengo. A ver, Leontina, yo lo tengo como imagen. Esperá. Porque estamos hablando... claro, el Sermones de Nicolás Yapoway, sí. Sí, a ver. Porque yo agarré el Nierenberg. Esperá, porque
no me acuerdo dónde lo tengo, pero... Ahí. Diferencia entre lo De la temporal y lo diferencia entre eterno. Pero, ¿por qué no explicás, Leo, no introducís qué es este libro y qué pasó en América con este libro? En las misiones. En las misiones, justamente este libro tuvo una edición en 1705 que se hizo en las doctrinas. Estamos viendo la edición de Amberes, que es de 1684, que fue la base para el producido, para el realizado en las misiones jesuitas. Las misiones tuvieron una imprenta, se introdujo, dicen los sacerdotes, esta palabra introdujo nos ha dado pie a los historiadores que nos dedicamos un tiempo a esto para hacer las interpretaciones justamente de lo que quiere decir. ¿Por qué? Para que hubiese una imprenta en un pueblo, en una ciudad, tenía que tener la orden, la autorización, la licencia del rey, del virrey. En este momento, en 1695, cuando se cree que comienza a funcionar la imprenta en las misiones jesuíticas, es sin licencia, y necesitábamos la licencia del virrey del virreinato del Perú, del que formábamos parte, y del general de la orden. Pero bueno, las cartas, hay un epistolario muy abundante entre los sacerdotes que estaban acá en las misiones y el general de la orden, donde se les pedía permanentemente la autorización para que los indígenas, los guaraníes, pudieran instruir y ellos pudieran servir mejor a la instrucción y a la difusión de la catequesis. Es muy fácil, se cree que se llevaron tipos móviles, una prensa, y acá se construyó lo que faltaba, el pie, la base. Y también se cree que esta imprenta era itinerante. Esto lo sabemos por los pies de imprentas que aparecen en los textos producidos en Santa María la Mayor, San Francisco Javier, en Loreto, distintos pueblos de las misiones jesuíticas de indios guaraníes, ¿no? Que es hoy nuestro litoral, pero era el sur de Brasil, el oeste de Uruguay. Este ejemplar que gentilmente me presta Gabriela, que es la edición de Amberes, fue la base para que se imprimiera en 1705 las diferencias entre lo temporal y eterno de Juan Eusebio Nierenberg, basado, hay una edición anterior de Nierenberg de fines del siglo XVI, pero se basaron en esta de Amberes, una edición que tiene numerosas viñetas y que la primera hoja, ¿tenés la primera hoja de Nierenberg de acá, de lo que llaman? La de Tirso González. Bueno, la imagen de Tirso González, que era el general de la orden jesuita en 1705, y firmada por Joan Chaparí, que es un indígena, un cacique. Muchos caciques fueron tomados como discípulos de los sacerdotes, de los hermanos jesuitas, justamente de Pablo Restivo, un filólogo español, sacerdote jesuita, que estuvo en las misiones trabajando, y se hizo como un grupo, un conjunto de discípulos, en general caciques. El cacique, digamos, el cacicazgo es una institución jurídica, si se quiere, importada a América y puesta en uso dentro de las misiones, que se forman los cabildos, en donde los caciques tienen una representación muy importante. No es por nada que los caciques son los que empiezan a ser instruidos en las lenguas y se les enseña, y son ellos los que, como en este caso, Chaparí, como en el caso de Nicolás Yapuguay, que es el cacique de Santa María la Mayor, que tiene a su cargo la edición nada menos de sermones y ejemplos en lengua guaranítica y la explicación del catecismo en lengua guaranítica, una herramienta fundamental para difundir más allá de este grupo, de esta élite que iban sí a catequizarse y a castellanizarse también, como dice Bartomeu Meliá, y que hacen de la lengua guaraní realmente propio, ¿no? Porque yo llamo castellanización del guaraní porque es la traducción
de una lengua ágrafa que no tenía abecedario, a partir de una fonología, que ya lo había hecho el franciscano Luis de Bolaños con la primera gramática, pero que en el ámbito de las misiones jesuíticas adquiere realmente una difusión y se consolida estas lenguas al punto tal que esos caciques hacen suyo este vocabulario para peticionar ante las autoridades, por ejemplo, en la época del Tratado de Permuta en 1750, donde los caciques, los cabildos y los caciques toman voz propia para pedirle al rey que se dé cuenta de la medida y vuelva atrás en el Tratado de las Permutas de las misiones de Uruguay, que iban a Brasil. Bueno, por ejemplo, es la autonomía del lenguaje, ¿no? Es cuando el texto escrito ya pierde la tutela del autor y se convierte y se presta al juego de las interpretaciones. Así que es muy interesante este ejemplo de Juan Euserio Nierenberg, de la diferencia entre lo temporal y eterno, y además es un lujo de edición con unas viñetas, creo que son 27 viñetas, y que es un modelo, y que creemos que el haber sido dedicado a Tirso González, al general de la orden, es una demostración de parte de los misioneros jesuíticos de la habilidad y del éxito que tuvo su misión en estas tierras, ¿no? No es menos, no solo de la habilidad de Joan Japarí, como de Nicolás Japuguay, en el caso de la pintura de Avillú, ¿no? En el caso de la Virgen de Avillú, ¿no es cierto, Gaby? Vos sí, das cuenta de eso. Acá. No, esperen un poquito. Ese me fue el... No, lo que yo quería... Sí, esperen. No sé, se volvió loca la computadora. Ahí. La mía. Sí, lo que yo quería mostrar, porque yo tenía el caso de Nierenberg con estas dos ediciones contrapuestas, la de Amberes y la de las misiones jesuíticas. No sé si para la gente quedó claro que la de las misiones está escrita también en guaraní. Eso es lo interesante. Claro, entonces, yo tenía este caso, particularmente esta hoja, porque es una hoja que permite ver también esto que hablaba Agustina respecto de la mundialización que se vivía en ese momento, y cómo una imagen que proviene, una imagen que uno la ve, lo voy a poner en... Este es un detalle, mejor dicho, esta es una imagen del infierno que está en la iglesia de Carabuco, de una serie, pero quiero que la gente vea este detalle acá, de este hombre con estos dos roedores durmiendo. Bueno, acá está el detalle más mejor. Este pequeño detalle nos permite generar un vuelo de las imágenes, un viaje que comenzó en la India. Este relato de este hombre subido, no lo voy a contar ahora, pero este relato, que es un relato alegórico, es una fábula, proviene de la India. De la India pasa a la zona árabe, es traducido al árabe, sufre una cantidad de apropiaciones, modificaciones, ¿sí? Y fíjense cómo este mismo relato, totalmente modificado, termina apareciendo en la diferencia entre lo temporal y lo eterno de Nierenberg, y también en la versión guaraní. Ya ahí está totalmente cambiado. Tal vez ustedes no podrían identificar por qué estoy diciendo que esto es igual a esto. Pero si ustedes prestan atención, los personajes son los mismos, los dos roedores. Además está contando esa historia. Así que me parece que es un caso interesante. Lo que yo quería, no sé por qué... Es lo que denominamos... También para afianzar lo que también había comentado Agus, es como, por ejemplo, se dio, no es solamente una traducción de imágenes, sino que, y esto lo ha mencionado bastante bien también Alessandra Russo, tiene que ver también con la función de la imagen.
Fíjense cómo estos son imágenes que fueron usadas, imágenes de origen europeo, hechas en Japón con una función muy específica, que era la de generar apostasía en aquellas personas que se habían convertido. Tenían que pisar la imagen, por eso las imágenes tienen esta forma parecida al sueco, ¿no? Esta suerte de sueco, no se llaman así, No, se llaman geta, pero fue un momento en el que se utilizan, este es el modelo europeo, y esta es la imagen hecha en Japón, para que la gente pisara la imagen y la profanara. Esto tiene que ver con un tema de la decisión del gobierno de la época, ¿no? del imperio japonés. Pero a lo que voy es como también una misma imagen muy similar tiene una función totalmente distinta. Esta es una imagen devocional y esta misma que copia a esta, inclusive que tal vez fue primero devocional y se transforma en una imagen para profanar. Ok, en donde en esta traducción lo que estaría sucediendo también es una modificación en el uso de la imagen. Absolutamente. Y el uso de la imagen modifica la interpretación de esa imagen, porque esta imagen en este contexto no es lo mismo que esta imagen en este, ¿no es cierto? Bueno, no. Y acá está la que decía Leontina. No sé, Leo, si quieres comentar. Sí. No, por favor, comentalo vos. No, es un retrato junto con el de Nierenberg. El libro, la versión guaraní del libro de Nierenberg, Argentina tenemos la suerte de tener un ejemplar de los pocos que quedan en el Museo Daondo. Y en el Museo Daondo está también esta imagen, que está firmada por un tal Abiyú, es decir, que se cree que fue el autor de este retrato de la Virgen, pero cuando se hizo una imagen infrarroja, se vio el dibujo previo. Y bueno, ahí hay toda una discusión respecto de si el dibujo previo lo hizo un misionero, un padre misionero europeo, y esto lo hizo un indígena, ¿no? Y cómo se traduce esto. Si es así, ¿no es cierto? Y a mí me parece que es muy interesante el caso también, para pensar en términos de traducción. Sí, bueno, sí, yo lo que quería mostrar era la Trinidad coronando a la Virgen, a la Inmaculada Concepción. Es una lástima que no pueda pasarla, pero la verdad no lo puedo solucionar, tal vez porque esta no sé si Agus yo tengo acá una Trinidad que no es la que está expuesta en... No es la que está expuesta, pero que... Bueno, pero viene... Pero mostrar, sí, bueno, pero ese es el mismo caso. Obvio. Es el mismo caso y nos viene bien. Gracias, Gaby, me has hecho de apuntadora. Pero lo que bueno, no es la que está expuesta en la muestra, pero la iconografía es la misma. Son 3 Cristos iguales coronando a la Inmaculada Concepción, en su advocada Virgen, en su advocación de Inmaculada Concepción. Y esta tradición de los 3 Cristos iguales era para explicar el dogma trinitario, ¿no? Dogma que surge con fuerza en el concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo, y que sirvió como para potenciar, digamos, la creencia de que Dios es uno y es trino, 3 personas en uno. Todavía no se ejemplificaba con la paloma, eso es una iconografía que viene a posterior y que viene de imágenes desde el siglo V después de Cristo, que muestran de un pasaje de Abraham que se le presentan 3 ángeles. 3 ángeles iguales. Bueno, acá esto está, lo que quiere explicar Gaspar Miguel del Berrío es justamente esta iconografía. El dogma de la Trinidad es el misterio más complejo y profundo de toda la revelación cristiana, y bueno, pudiendo aprenderse de esta manera, 3 únicas vías, ¿no? Según la fe, según el dogma, la ciencia de la fe y según la razón natural. Entonces,
¿Qué podemos encontrar en esto? Es lo que veníamos viendo, la repetición, la adopción de un lenguaje visual que se canaliza a través de la plástica como representación para un fin común, que encuentra en esta representación de la imagen de la Inmaculada Concepción una intención didáctica, catequética, y que fue muy pregnante en América, en Alto Perú, en Perú y en Alto Perú. Se convierte en cierta forma en un arquetipo. La reelaboración local, también tenemos trinidades que vienen del Diojano, con 3 caras iguales, en una misma forma, en una misma persona. Son distintas reelaboraciones, esta se considera más herética, pero esta que estamos viendo es de cuño, bueno, esta es altoperuana, que ya también toma localismos como el ayornamiento de la imagen con el brocateado, este exceso de dorado, así que fue una pieza clave para la evangelización, y de esta manera adquirió una perspectiva frente a la conquista espiritual, ¿no? Como Leo, me hace acordar, ¿no? Este tipo de imágenes y estas nuevas iconografías en territorio americano me hizo acordar en la muestra cuando mencionan las palabras de Borges, que dice, el sentido de un libro cambia todo el tiempo porque cambia el contexto, ¿no? Y este es un excelente caso para cruzar con esas palabras. Te tiro el pie, Agustina. Mirá, te tiro el pie para que hables de esto. Mirá, te tiro el pie. Ahí Santiago Matamoros. Esta sería otra de las imágenes que son iconografías muy efectivas para el territorio americano. Y claramente, nuevamente, lo estaba hablando con una alumna el otro día, estábamos hablando de esta cuestión. Vuelvo a la idea del espacio de convergencia. Santiago es un espacio de convergencia, es una iconografía súper eficaz, que tiene una tradición, larga tradición europea, de española en particular, ¿no? Y muy vinculada a esta imagen, a la Reconquista, y en territorio americano tiene este primer momento, como señala Leo, ¿no? Esos primeros momentos de acomodación de las imágenes, cuando encontramos una iconografía muy particular, que es la del Santiago Mataindios. Que nosotros tenemos en España, ¿no? La imagen del Santiago Matamoros, que es producto de la escena de la batalla de Clavijo, aparece el Santiago Mataindios, pero esa imagen incomoda, ¿no? Es una modificación, es una nueva imagen que deja de ser eficaz, porque no se puede estar matando indígenas en el territorio americano. Entonces volvemos a la idea del Santiago Matamoros. En este sentido es muy interesante la investigación que desarrolló Lucila Iglesias, ¿no? Sobre la figura del enemigo y qué significa el moro. El moro significa algo en Europa, la figura del moro. ¿Y en América qué significa? Si no estaba presente. Y hay un relato, una construcción en palabras e imágenes que perfilan a una figura de un moro como un otro, que ese es el verdadero enemigo. Y luego tenemos otra variable en relación con Santiago, ¿no? Que tiene que ver con la identificación en territorio andino con la figura de Ilapa, ¿no? Y de ese dios del trueno. Y esto que queda todavía, yo todavía justo estaba proponiendo esto, ¿no? Hay bastante todavía para decir, no es algo del todo cerrado. Quien ha propuesto eso es Teresa Higbert, y está, ¿no? Una identificación, pero todavía es una cuestión compleja. Y acá, Gabriela, que seguimos con esta otra, ¿no? Que sería también otro de los casos. Les voy leyendo la mente. Y hacemos eso hace años. Y eso son iconografías que tienen apropiaciones particulares, pero que también, y acá introduzco otra cuestión que es muy interesante, no solo estamos hablando de la historia del arte colonial, sino que estamos hablando de la historiografía del arte colonial. Para este tema de Babel, eso es importantísimo, porque no es solo lo sucedido, es también lo que se escribió acerca de lo sucedido. En este caso, lo que se ha escrito sobre las imágenes. Y hoy por hoy no podemos escapar a eso, o sea, hablamos de las imágenes y de toda la tradición que hay escrita sobre las imágenes. Cuando vemos una pintura como esta, yo con mis alumnos les digo, estas imágenes son las más famosas. La gente por ahí sabe muy poco de la pintura del periodo colonial en estos siglos, en Bolivia, en Perú, pero estas imágenes la historiografía las ha rescatado como súper eficaces, y son poquitas en realidad,
pero sí son efectivas. Se trata de una imagen que ha sido entendida, o sea, ha sido utilizada para hablar de la identificación de la Virgen con la figura de la Pachamama. Y en realidad no es la Pachamama, sino que es una representación de la Virgen dentro del Cerro de Potosí. Acá le puedo tirar la palabra a Gabriela porque lo ha trabajado más, ¿no? Esta cuestión a partir también en relación con la figura de Copacabana, ¿no, Gaby? Gaby, te hago una pregunta a raíz de esto, ¿no? Pero porque es una pregunta que vos me hiciste una vez, que estábamos discutiendo textos y que siempre me formulo y también le hago a mis alumnos, ¿qué lógica eclesial podría haber encaminado estas imágenes y textos y qué práctica social hizo posible la realización de libros y pinturas? Así te da pie para contestar, no sé si estamos fuera de tiempo, pero es tan interesante, tan apasionante que me gustaría tu opinión sobre esto, aunque la conozco, pero que la compartamos. Yo creo que América fue un gran laboratorio, ¿no? No lo dije yo, además, esto es algo que la historiografía ya ha mencionado. Un laboratorio en el que imágenes, palabras, maneras, técnicas, prácticas materiales, prácticas sociales, se fueron desarrollando y resultados como de la Virgen del Cerro de Potosí, que como bien dice Agustina, remite, ¿no?, a este cerro que tiene tanta importancia desde el punto de vista económico y por ende político, con la historia no solamente de América, la historia de España y de Europa, aparece, ¿no?, como fundida, como introducida en esta montaña tan famosa, y luego genera una serie de replicaciones que luego la historiografía, como dice bien Agustina, termina interpretando y sobreinterpretando, a tal punto que nosotros nos cansamos de escuchar cuando la gente habla de que todas las vírgenes americanas son vírgenes triangulares porque remiten a esto. En realidad esto no es así. La virgen triangular no remite, su forma remite más a una cuestión de derivar de una imagen de vestir que tiene tales características en España mismo, pero hay una necesidad siempre de encontrar, ¿no?, emerger de lo local, cuando en realidad lo local está en todo, porque la mayoría de estas imágenes fueron hechas por indígenas. Quiero mostrar, ¿dónde está? Ay, debe estar al final de todo. Es que además están pasando imágenes y nosotros estamos como viendo las imágenes, me imagino que la gente que lo ve también. ¿Qué? ¿Y eso qué? No, volvamos. Claro, se nos va a acabar el tiempo y quedan montones de cosas en el tintero. Van a quedar, pero está, yo recién pensaba. Quería mostrar esta que está en la muestra, la del medio, es la Virgen Niña Hilandera del Fernández Blanco, del Museo Fernández Blanco, que está en la muestra, que es hermosa, que es fascinante esta imagen, que tiene, por supuesto, remite a modelos flamencos, pero que también se ha leído, la historiografía la ha leído en términos locales, ¿no?, nativos, incaicos, la vincha de la Virgen Niña ligada a lo inca, y en realidad esta es una imagen estas dos son dos imágenes europeas, una que no me acuerdo dónde está, que es esta de la derecha, pero la de la izquierda está en Pedralbes, en el monasterio de Pedralbes. Y vemos que, bueno, son modelos que tienen la misma vincha, que no... Esto para volver a esto que mostraba de la Virgen del Cerro, ¿no? Pero que no le quita originalidad a esta imagen, que además está bellamente pintada.
Y que tenía una función muy clara, ¿no? Porque esto es lo, digamos, independientemente de los grados de traducción, tenían la incorporación y determinadas modificaciones permitían un determinado objetivo, ¿no? La función de estas imágenes era muy clara respecto de la catequización y la catequización de los pueblos originarios y la introducción de la iglesia en el territorio americano, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo traía a colación porque a veces se hacen lecturas que están muy como muy interesadas en reconocer eso que pertenece a lo local y no pueden ver la originalidad y la creatividad de la obra en su totalidad, y que claramente está hecha, ¿no? En este caso la del centro, en América, y tiene sus particularidades, no es una copia, pero tampoco está remitiendo obligatoriamente a cosas porque nosotros queremos que remita a esas cosas de lo local, sin advertir que, por ejemplo, a veces hay imágenes cuya interioridad, y ahora sí, termino con esto, voy para atrás, pero me parece que voy a tener que cortar la presentación, a ver, pues si no, no llego. En su materialidad, inclusive dentro, en su interior, hay imágenes que dan cuenta de lo local. Y este es un caso. Bueno. El caso de la Virgen de Copacabana es el caso, y este es una pequeña muestra de una parte de la Virgen de Copacabana, mínima, microscópica, pero que permite ver dos cosas para quienes la estudiamos. Una, que reproduce a la manera del indígena que pintó esto, que fue Francisco Tito Yupanqui, el que hizo la imagen. Él aprendió una técnica española y acá se la ve claramente, una técnica para policromar una imagen. Primero el yeso, después el bol, después el oro, después la cerucita y finalmente el color verde, que es el que se ve en la túnica, en el velo de la Virgen. Así que acá hay una traducción de una técnica lo más precisa posible, porque eso lo encontrás en un modelo, en un manual. Pero él no lo hizo igual que en el manual, porque introduce una materia que es esta verde, que es la atacamita, que es un pigmento local que además tiene connotaciones ligadas a lo ritual. Así que esta imagen de la Virgen de Copacabana funde, ¿no? Hermana dos tradiciones, que tal vez si uno la ve desde afuera, no se da cuenta, obviamente, para colmo si está vestida. Pero el estudio, por ejemplo, material, permite también encontrar estos niveles de traducción. Eso es genial, eso me parece fabuloso porque no solo estamos hablando de imágenes y textos, sino que esta mirada, esta dimensión introduce la posibilidad de pensar la traducción de las prácticas, ¿no? Y imágenes como la Copacabana, el análisis que hace Gabriela y equipo es fabuloso en ese sentido, ¿no? En el de ver también qué pasa con estas imágenes, bueno, hace poco tuvimos una charla con Paula Amador, que estudia los cristos livianos no hispanos, y también esos casos son geniales, cómo se cruza, es una imagen que a simple vista resulta eficaz para la mirada occidental, pero está construida con una técnica americana. Así que a nivel de las prácticas esto es también muy interesante. Sí, realmente. Yo lamento no poder pasarles las imágenes, pero quería mostrarles en una Trinidad del siglo XXI, hecha por un colectivo de artistas peruanos. Una que yo estaba en Lima y vos me recomendaste ir a ver la exposición, la curada por Buntix, creo
creo que era como la Icana Argentina, la Icana de Lima, y que convocaba artistas populares, generaba estos colectivos, y la imagen, como vimos nosotros, que mostró Gabriela, de la Trinidad coronando a la Virgen, era tomada y se le agregaba cosas de su pasado, ese pasado que tuvo de guerras, de guerrillas en la década de 1980, y sin embargo, y era la apropiación de una imagen religiosa puesta en un contexto contemporáneo muy fuerte, donde el dorado, el sobredorado era el protagonismo, y vos veías los monstruos de la sociedad actual, cómo se iban comiendo esas imágenes sagradas. Entonces ahí está esta juxtaposición de imágenes que contribuyen al presente y se arraigan en un pasado, una tradición pasana, claro, prehispánica, que es maravilloso, cómo siguen teniendo vigencia. Y el problema de la interpretación, acá no hay ningún problema con la interpretación, esa imagen es de ellos también, está incorporada como arquetipo y es en la que creció este conjunto de artistas. Así que me parece fabuloso, y esta lógica eclesial, ya no hay una lógica eclesial, hay una necesidad de hacer uso de imágenes que son caras al sentimiento del que creció con ellas. Y que forman parte de la cultura, claro. Y están sacadas, desacralizadas, pero que adquieren una nueva sacralidad para el siglo XXI, para los nuevos colectivos de artistas. Bueno, eso quería comentarles como interesante. A mí yo les quiero agradecer muchísimo, ya estamos llegando al límite de tiempo establecido. Me pareció muy interesante que hayan elegido ejemplos que están por fuera de la muestra, porque en realidad están mostrando esta posibilidad, ¿no?, de asociación, de reflexión. Nos dan pie a seguir pensando, a complejizar este proceso traductivo. Hablaban perdón por el desorden, pero ustedes, quiero destacar este punto, este señalamiento tan preciso que hicieron, que discute en parte con la historiografía o con la historia oficial, digamos, con estas cuestiones que se repiten permanentemente en torno a la traducción, la importación de modelos de Europa a América, que sí sucedió, como ustedes y como todos podemos ver, pero dentro de un contexto en el que esto se estaba produciendo en un horizonte, digamos, o un abanico más amplio, ¿no?, de intercambios, de traducciones, de conceptos, de problemas, y por supuesto atravesados por las imágenes, en distintas partes de nuestro orbe, ¿no?, de nuestro mundo. Y decía que me parecía sumamente significativo que hayan elegido imágenes y producciones visuales que exceden la propuesta expositiva de la que partimos, porque está cumpliendo con uno de nuestros grandes objetivos, que es que todos podamos hacer asociaciones, pensar en aquello, esto me remite a, lo puedo asociar, lo puedo poner en tensión, me hace recordar. Aquí empiezan a generar y a fluir las memorias, los saberes, y también la libertad, la libertad
del pensamiento, ¿no? Y de atreverse a seguir pensando y a seguir preguntándose, ¿no? Es que me parece que, Marina, que eso es uno de los grandes aportes de la muestra. Me parece que si hay algo que se logra con la muestra es abrir ese debate en la cantidad de obras, en el cruce con distintos, también con distintos objetos, con distintas materialidades. Está ahí puesto para que empecemos, ¿no? Para que lo tomemos. Nosotros también nos apropiamos de esa muestra para iniciar nuevos debates y continuamos. Me parece que eso es algo que tiene, la verdad que es muy rico y te felicito a las juradoras porque me parece que es un logro. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo la participación. Sé que vamos a seguir participando y seguir dialogando y seguir produciendo en torno a estos problemas y estas cuestiones que están planteadas en la muestra, pero que atraviesan sus propias prácticas, ¿sí? Y que esperamos puedan ser volcadas y sigan generando otras preguntas y otros interrogantes de reflexión. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a esta charla. No, por favor, ha sido un lujo, un placer, entre amigas, y bueno, y la verdad es que, como decía al inicio, esta es la última charla de este ciclo, así que agradecemos a todos a quienes han seguido y esperamos que también haya generado en todo el público indagaciones nuevas, ¿sí? Un gran gusto y muchísimas gracias. A vos. Dios, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.